4 acontecimientos trascendentales ocurrieron en la historia nacional: la independencia de nuestro país, la pérdida de más de la mitad del territorio después de una guerra tanto más inicua como injusta, el triunfo de la República con el que finalizó el aciago Segundo Imperio y la Constitución de 1917. Los 3 últimos ocurrieron en esta ciudad, y de no haberse descubierto la conspiración en 1810, el primero también sería queretano, como los otros 3. Uno de esos lugares mágicos es el que nos ocupa, un coliseo que lo mismo ha servido al arte, que ha tenido la fortuna de ser el augusto recinto de la soberanía nacional, el teatro donde tuvieron lugar los 2 últimos de aquellos sucesos que conmovieron al mundo entero, que está en el recuerdo de muchos destinos relacionados con el arte, la literatura y la lírica de la vida queretana y de la historia misma de nuestra patria. Es ahora nuestro biografiado. Sus paredes hablan no solo del arte, sino de la tragedia y la gloria de México. ¿Acaso este sea el lugar más histórico no solamente de nuestra ciudad, sino del país? El gobernador don Sabas Antonio Domínguez era, según testimonios de la época, espejo de honradez, patriotismo y buenos servicios. Ello explica que se preocupara por el desenvolvimiento de su entidad en todos los órdenes e iniciara las ideas de un teatro digno de Querétaro. Al no tener fondos suficientes para tal obra, efectuó suscripción pública. Caído Santana, pareció brillar la esperanza en el país. ¿Acaso su ausencia, se pensó, podría traer una era de paz, de prosperidad, de felicidad para el pueblo mexicano? En este momento esperanzador se trata de cumplir un viejo anhelo queretano: lograr el teatro, su construcción, pero que ésta concordase con su rango de primerísima como ciudad. Recogiendo el anhelo público, el gobernador determina su construcción. Muchos problemas habrán de vencerse para lograrlo, pero ya se ha comprobado con el incidente provocado con Santana que el gobernador Domínguez es hombre de determinaciones firmes y nada le detendrá en el logro de su propósito. Primeramente, era preciso fijar el lugar donde habría de levantarse y no debía ser muy alejado del centro, accesible, cómodo en todos sentidos, y así el gobernador y sus más cercanos colaboradores se dan a la búsqueda del lugar apropiado. Abigarrado conjunto de monumentos arquitectónicos es la ciudad. Hay plazas, templos, jardines, casonas que no van a perderse para sustituirse por un teatro. Convergen las miradas, los planes, los cálculos en un sitio harto conocido por los queretanos, por el trascendente papel que ha desempeñado siempre, sobre todo en épocas de escasez, que las ha habido, muchas y muy graves. El proyecto original fue del arquitecto Camilo San Germán, el lugar destinado, el de la Alhóndiga. Con esta acción desapareció de Querétaro dicha institución que había generado gran beneficio a la gente pobre. Cumplió su objetivo, benéfico sin duda, pero que al representar la dominación debía desaparecer. Consecuentemente el terreno fue partido y se le asignaron 994.43 metros cuadrados a lo que sería el teatro. Arquitecto y terreno se unieron y la obra inició. Alentaba sus inquietudes el propio gobernador Domínguez porque hubiese deseado verlo concluido. Más pronto de lo creído se concluyeron los planos. Ahora quedaba por resolver el más arduo problema, el financiamiento. Para evacuar este asunto, se debería fijar primero a quién correspondería la propiedad del teatro. Era fácil entender que todo lo que había sido posesión de la corona pasaría ahora a manos del gobierno federal y el de los nacientes estados federados. El terreno sería del ayuntamiento y, consecuentemente, el teatro del gobierno. Por esta razón fue que el cabildo debió pagar las primeras cantidades para la construcción y así lo debería hacer hasta finalizar, pero el ayuntamiento no tenía mucho y el gobierno tampoco, así que se acudió a quien sí lo tenía, entre otros, don Cayetano Rubio, que había llegado a Querétaro para revivir, pasadas las contiendas, las glorias queretanas en la industria. Había revivido el molino blanco que se transformaba en fábrica de tejidos, de hilados, y trocaba su albo nombre por el de Hércules. Para movilizar ese molino, fábrica ahora, era necesaria el agua. También para movilizar las de la Purísima y San Antonio,
de modo que se le propuso un arreglo sobre las aguas para que diera a cambio la muy respetable suma de 4,000 pesos, que se destinaría para los primeros trabajos del teatro. Comenzóse la obra bajo los mejores augurios, sin primera piedra, porque lo importante era trabajar, omitiendo los cimientos. Los queretanos vieron pasar los días contemplando cómo se derribaba la vieja alhóndiga, se escarbaba para cimentar y los muros comenzaban a crecer. Querétaro se desentendió de lo que ocurría en el país y más allá de nuestras fronteras. Lejos de aquí, es decir, hasta las fronteras, el coloso seguía creciendo, se engrandecía, atisbaba el momento preciso de realizar su destino manifiesto, de hacer verdad la doctrina Monroe a costa del dolor, de la sangre, de la existencia misma de los países que no son ni serán jamás sus hermanos. Llegó el momento gracias a la inestabilidad generada por los propios mexicanos y así, al año siguiente de iniciada la construcción, Estados Unidos de Norteamérica se lanza contra México en la guerra más inicua, inmotivada, injusta, sangrienta, desigual que se haya librado. Es la agresión más villana que se haya consumado en su larga historia de atropellos internacionales. Mucho había cambiado Querétaro, pues al mismo tiempo que se desarrollaba la guerra, varios gobernadores fueron y vinieron posponiendo la construcción del teatro, la destrucción del batallón móvil de Querétaro, el conocimiento de los sucesos ocurridos en la guerra y la publicación del decreto sobre desamortización tenían sumido Querétaro en el derrotismo, en la división más honda. En 1849, varios accionistas cedieron sus derechos con la condición de que el honorable ayuntamiento continuara la obra, quien para ello echó mano de los bienes de doña Josefa Vergara. El gobernador de ese entonces, don Juan Manuel Fernández de Jáuregui, nombró al ingeniero Thomas Surplice, de nacionalidad inglesa, director de la misma. Por fin fue terminado con la intervención del empresario español José Castelán y administrador don Mariano Abedón, quien propuso un trato equitativo tanto para él como para el gobierno. Fue bendecido el 29 de abril de 1852 a las 10 de la mañana por el señor cura Oteiza, con la distinguida presencia del gobernador Ramón María Loreto Canal de Samaniego, quien le impuso el nombre de Gran Teatro de Iturbide. El día 2 de mayo de ese año, la prefectura publicó en el periódico El Federalista un reglamento para su funcionamiento. Fue provisional, pero llenó un vacío. Por la noche se estrenó formalmente con la obra Por dinero baila el perro y por pan si se lo dan, del queretano José Ignacio de Anievas, según Trueba Urbina, y la versión del licenciado Díaz Ramírez dice que fue Gavino Ortiz, moreliano. Hubo representaciones magníficas, algunas verdaderamente históricas. La primera de ellas fue la del 15 de septiembre de 1854, cuando Querétaro hizo uso de su soberanía, en una de las contadas ocasiones que llegó a hacerlo, y fue entonado por primera ocasión nuestro himno nacional, antes inclusive que en el Distrito Federal. La información a este hecho es confusa, pues unos autores indican que se hizo el día 14 al conmemorar el aviso de la corregidora al cura Hidalgo. Otros dicen que fue solamente por 2 horas, pues la ansiedad era mayor que cualquier otro sentimiento, de manera que, según dice Valentín Frías, se hizo con la instrumentación del maestro Bonifacio Sánchez. El 5 de mayo de 1866 cantó la diva Ángela Peralta. Al finalizar su actuación, subió una pequeñita a entregarle un ramo de flores que tenía un cisne y llevaba en el pico una tarjetita de plata, magníficamente cincelada, con la siguiente inscripción: al ruiseñor mexicano, la Sociedad de Querétaro, en la noche del 5 de mayo de 1866. Poco más de un año después, se dio la representación más notoria, ocurrida del 12 al 14 de junio de 1867, cuando se reunió allí el Consejo de Guerra que enjuició a Maximiliano, con los generales Miramón y Mejía, quienes fueron condenados a ser pasados por las armas, con arreglo a la ley del 5 de enero de 1862. Funciones más fueron y vinieron, algunas como las de María Luisa Tetrasini o Adelina Patti,
sopranos muy famosas, contemporáneas de Peralta, pues, cosa notable, la sociedad de aquellos días era muy culta y por ello venía a esta ciudad todo lo que valiera ver. Pero estaba por llegar el día más memorable, históricamente hablando, cuando se reunió aquí el Congreso Constituyente y fue promulgada la ley máxima que nos rige hasta ahora. Días antes ocurrió un hecho singular. El gobernador Federico Montes le había hecho el agravio de cambiar su histórico nombre por el de Teatro Vicente F. Escobedo. Este hombre, y este nombre también, que no significa nada para Querétaro, era un poeta revolucionario, oscuro, que firmaba con el seudónimo de Ego sus versitos. Querétaro nunca le debió nada, ciudad de la cual nada conocía ni por tarjeta postal. El señor Carranza, buen conocedor de nuestra historia local, sobre todo la contemporánea, al saber el traspié, ordenó que inmediatamente se restituyera al teatro su nombre de Iturbide. Día singular fue el del 5 de febrero de 1922, cuando por decreto del gobernador licenciado José María Truchuelo registra el cambio de su nombre original, pues de Gran Teatro de Iturbide cambia a Teatro de la República, nombre con el que hasta hoy día se le conoce, si bien es cierto que no fue con ese nombre cuando ocurrieron los hechos tan marcadamente trascendentales ya narrados. Posteriormente, en 1928, nació en su seno el partido político que gobernó al país durante casi 70 años y solamente 8 más tarde se daría aquí un cambio trascendental a nuestra Carta Magna, la ampliación del período presidencial de 4 a 6 años. En los primeros años de la década de los 70 se lleva a cabo la transformación del entorno cuando el gobernador Antonio Calzada decide hacerle una pequeña plaza cívica, derribando construcciones que nunca debieron tocarse. Más explícitamente, desapareció hasta sus cimientos la casa que albergó la cantina El Puerto de Mazatlán, sitio donde en realidad se dirimieron los artículos 3, 33 y 123 y otros más por los señores diputados constituyentes. La casa del tesorero del ayuntamiento pasó a ser dato referencial en la historia oral. La esquina del Águila de Oro fue removida más de 5 metros de su ubicación original. Con esto, flaco favor se le hizo a la fachada del teatro, porque si bien es hermosa, no es suntuosa y menos monumental. Ya don Camilo San Germán había considerado todo esto y fue por ello que su acceso se hizo achatando la esquina, con lo cual se le daba la vista necesaria a todo el edificio. Otro tanto seguramente consideró el ingeniero Surplais al continuar la obra sin hacer cambio alguno, respetando, como se dijo anteriormente, el proyecto original. Hoy día, esa plazuela solo sirve para ampliar física y visualmente la zona, a más de deplorar el entorno perdido. La historia del teatro trasciende la de nuestra ciudad, Santiago de Querétaro, y en mucho la de toda la nación mexicana.